María Dueñas, autora del Tiempo entre costuras, La templanza y ahora Cira. Buenas tardes, bienvenida a W Radio en la hora del regreso. Buenas tardes, encantada de estar con ustedes aquí hablando desde España. Su personaje, muy querido por el público, por los lectores, regresa esta vez con nuevas aventuras por Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger. ¿Merecía volver Cira? ¿Los lectores querían saber más de ella, de sus aventuras, de sus desventuras? Sí, querían saber, pero han sido tan respetuosos a lo largo de estos casi 12 años desde la publicación del Tiempo entre costuras que no me han insistido mucho y para ellos, también para mí casi, pero para ellos ha sido una sorpresa este reencuentro. Profesora, tengo entendido que cuando termina el Tiempo entre costuras, viene todo este éxito, viene la serie, quedó usted un poco hastiada, por decirlo así, de esa relación tan intensa y prácticamente usted no quería volver a saber más nada de Cira. Sí. ¿Cómo vuelve a aparecer Cira y cuál fue ese momento en que usted dice, tengo que volver a recuperar a Cira para mis lectores y para mí? Sí, bueno, más que hastiada de Cira, que a lo mejor eso no lo he expresado del todo bien, yo quedé feliz con Cira, entusiasmada, muy contenta, pero es verdad que habíamos vivido tan intensamente durante tan largo tiempo, porque fueron 2 o 3 años entre las ediciones de España, las traducciones, el lanzamiento a América Latina, la serie, que cuando me planteé escribir una segunda novela, aunque me pedían la vuelta de Cira, yo decidí que nos íbamos a apartar un poco, íbamos a dejar que fluyera el aire entre nosotras, porque realmente no me veía con garra suficiente entonces para escribir esa novela, pero nunca dije un adiós definitivo a Cira, simplemente, bueno, ahí quedó en el recuerdo como una vieja amiga a la que pierdes de vista, hasta que hace unos 2 años aproximadamente, quizá un poco más, a raíz de un viaje a Marruecos, a Tánger, a Tetuán, que son ciudades a las que yo vuelvo constantemente, bueno, pues vine con la idea de que esos territorios siguen siendo maravillosos para utilizarlos como escenarios de novelas, y lo que pasa es que yo siempre, eso me lo había repetido varias veces, pero siempre pensaba que para mí eran como territorios ya quemados, ¿no? Para mi narrativa, porque ya había situado ahí el Tiempo entre costuras, pero bueno, de pronto decidí que, bueno, había pasado el tiempo, se podrían escribir otras historias, podrían ofrecer esos escenarios desde otras perspectivas, y así que decidí que iba a volver a Marruecos para esta novela, pero sabiendo que si lo hacía tendría que ser de la mano de Cira, no podría traicionarla con otra protagonista, y así fue como arrancó todo. Profesora, aunque debería decirle doctora, porque es doctora en filología, ha sido traducida a unos 35 idiomas, sigue enseñando, y yo supongo que su editorial tiene mucha fe en este libro, mucha confianza en este libro, porque digamos un tiraje de 500.000 de ejemplares para Hispanoamérica es ya saber que Cira está en el corazón de los lectores. Sí, bueno, en ese sentido sí que han tenido una enorme confianza, y yo agradezco mucho tanto en mí como en el libro. Y sí, ha sido una tirada muy grande. Es en español en general, es para América Latina, en España, pero ha funcionado de una manera magnífica. Aquí los lectores en España la están acogiendo con una... La primavera en España, que es una época muy literaria, tenemos el Día del Libro, tenemos numerosas actividades, y también parece que estamos un poco contagiados de ese pequeño optimismo que nos da el ver que la pandemia nos está dejando ver una luz al final del túnel, y bueno, y al final todo se ha sumado, ¿no? El reencuentro con Cira, que vivimos buenos momentos, relativamente buenos, y que los lectores tenían ganas de reencontrarse otra vez con su personaje. Profesora, yo le debo confesar algo. Hace una semana en nuestro programa estuvimos hablando y recomendando a Cira. De hecho, aquí lo tengo en mis manos y bueno. Lo estoy leyendo. Y ha sido mi primer encuentro con usted como escritora. Y cuando Yamil me comentó, sí, es el Tiempo entre costuras, es la continuación. Entonces yo dije, bueno, entonces no me leí el primer libro. Y seguramente muchos están así. ¿Es necesario leer el primer libro para reencontrarse con Cira, o cómo funcionó esta continuidad? Me encanta que me hagas esta pregunta, porque la respuesta es definitivamente no, y me gustaría que quedara eso aclarado. No hace falta leer el Tiempo entre costuras para apreciar y disfrutar Cira. Es cierto que si lo has leído verás que hay algunos personajes que vuelven, que tienen algo que ver, pero si no lo has leído, yo creo que la novela se sostiene sola por sí misma. Yo
tuve mucho interés en que fuese así mientras estaba escribiendo. Quería que fuese un libro con su propia entidad, con su propia personalidad, sin ser deudor en todo momento de qué pasaba en el tiempo entre costuras. Y yo creo que, como dices que lo estás leyendo, que se puede leer perfectamente y otros lectores que también están conociendo a Sira por primera vez lo pueden disfrutar perfectamente. Yo quisiera preguntarle ahora por su proceso de construcción de esa filigrana de la investigación previa, decía, de la construcción estética de los personajes, sobre todo los femeninos, porque sí, usted logra detalladamente mostrar los detalles de sus vestidos, la moda de cada época, incluso hay cierto glamour a pesar, por ejemplo, de los momentos de guerra. Sí, yo intento hacer una documentación exhaustiva, intensa, de todo aquello sobre lo que voy a escribir, ¿no? Y cuando digo todo me refiero a grandes momentos históricos, a qué está pasando en la historia de la humanidad en ese momento, cómo descender a niveles de cosas mucho más pequeñitas, mucho más del día a día, mucho más costumbristas. Exactamente, ¿qué se comía entonces? ¿Cómo vestía la gente? ¿Qué películas había en las salas de cine? ¿Qué trabajos hacían? ¿Cómo se vestían? Lo que dices, ¿no? Aquí en Sira, por ejemplo, hay un gran cambio en cómo era la moda de tiempos de guerra, que era como muy militarota, y muy estructurada. Ahora ya va cambiando, un poco en respuesta a la actitud de todo el mundo una vez que termina la contienda mundial. Entonces me interesa todo ese tipo de documentación y de investigación, y para eso acometo unas intensas labores de trabajo previo y durante la novela también. Consulto fuentes especializadas con artículos académicos y cosas que escriben los grandes expertos, pero también desciendo a niveles mucho más cercanos a la prensa de la época, por ejemplo, ¿no? Ahora que se pueden consultar tantas hemerotecas de manera digital son una fuente de información maravillosa. Busco planos de las ciudades, mapas, fotografías, documentos. En esta época, por ejemplo, estamos ya hablando de los años 40, que ya había noticieros en los cines, por ejemplo, y muy incipientemente en la televisión. Y entonces voy buscando todo eso hasta cosas pequeñísimas, billetes, pasajes de barco, billetes de avión, menús de restaurantes o cartas de hoteles o cosas pequeñitas, y con todo eso yo voy ensamblándolo para construir, digamos, la estructura de realidad sobre la que yo después voy a establecer mi ficción. Profesor, y todo este trabajo del que usted nos habla de documentación y de algo tan detallado como ya lo describió, ¿cuánto tiempo le lleva a usted para concebirlo y decir, ya estoy lista en hacer este libro? Porque me imagino que es un proceso bastante largo. Sí, normalmente me suele llevar como un par de meses o así antes de arrancar cada novela. Es un tiempo en el que yo todavía no he abierto un documento en mi ordenador, en mi computadora, que diga capítulo 1, ¿no? Simplemente voy rellenando cuadernos o puedo abrir alguna anotación, pero ahí voy leyendo, voy buscando y voy... A la vez que esa información llega a mi cerebro, yo voy, digamos, que trazando una hoja de ruta por la que después va a circular la acción, más o menos, ¿no? Entonces me paso como 2 meses, a veces un poco más, a veces un poco menos, sin escribir ni una sola, ni la primera línea, ¿no? Pero la novela ya va creciendo en mi cabeza gracias a toda esa documentación y a todo lo que voy pensando en ese periodo. Y luego ya llega el momento de empezar la escritura, la narración prolongada, y ahí también me sigo documentando para qué va a venir después o para lo que hay en ese momento. Me acompaña, digamos, la documentación a lo largo de todo el tiempo, porque además es algo que a mí me gusta mucho hacer, que disfruto enormemente, porque no solo enriquece mi novela, me enriquece también mi propia curiosidad intelectual, y es algo que hago con sumo agrado. Hace poco hablamos, profesora, con Rafael Novoa, protagonista de La Templanza, otro de sus libros llevado a la televisión. Usted, cuando ve esa serie, sabiendo que es una novela de época, hay muchos detalles que seguramente hay que ser muy rigurosos en la puesta en escena. Cuando ve esas series, digamos, ¿le satisface la versión o en algún momento dice, yo le habría cambiado algo?
Bueno, siempre los autores que al ver el trasvase a la pantalla siempre querríamos que estuviera lo nuestro como más férreamente anclado, pero son cosas nuestras nada más, porque la serie es magnífica, es una producción preciosa en todos los sentidos, con un gran derroche de medios, con un gran derroche de talento y sobre todo Rafael Novoa en el papel de Mauro Larrea y Soledad Montalvo con Leonor Botín, pero Rafael está magnífico, magnífico. Yo ahora ya no puedo pensar en mi personaje sin verle a él, sin oír su voz, que tiene una voz maravillosa y ya lo tengo asociado. Entonces yo sí que quedé muy contenta, la aceptación está siendo excelente por todas partes y creo que hicieron un gran trabajo en todos los niveles y yo estoy encantada de que mi protagonista, tan atractivo como yo lo imaginé, haya encontrado esa réplica en un actor magnífico, colombiano, medio mexicano, medio español. Es una mezcla que él ha resuelto con un talento enorme. ¿Le gustaría, profesora, ver a Cira también hecha una serie de televisión o con qué sueña con este personaje? Sí, bueno, ya tuvimos una serie excelente, una adaptación excelente del Tiempo entre costuras, la primera parte de la vida de Cira, que tuvo también un enorme éxito, y ahora ya están, digamos, tocando a la puerta de Cira para adaptarla otra vez. Lo que pasa es que tenemos ya otra adaptación en marcha de mi novela Las hijas del capitán de 2018, que es sobre unas emigrantes españolas a Nueva York de los años 30, y eso está en fase de guiones de momento, también para Amazon Prime, con la productora Buendía española. Y entonces yo creo que Cira, digamos que tendría que esperar un poquito de tiempo para ir después, pero ganas hay muchísimas porque la adaptación del Tiempo entre costuras gustó muchísimo a los lectores, a todas las audiencias en toda América Latina, en España, en más sitios, porque después saltó a Netflix y a Amazon y gustó muchísimo y hay ganas de repetir la historia. Sobre sus personajes tengo más que una pregunta, un mensaje que le envía una lectora suya. Se llama María Luisa Restrepo y me pide que le agradezca por mostrar mujeres resistentes, heroínas, sin necesariamente tener superpoderes, pero sí persistentes para salir adelante. Eso es una intención palpable en sus personajes femeninos. Sí, exactamente. Agradezco mucho la pregunta porque eso es algo que yo me esfuerzo en hacer. Yo quiero escribir sobre personajes que en la medida de lo posible se nos parezcan a cómo somos los humanos, ¿no? Y que tengan, pues, como nosotros, luces y sombras, y que tengan momentos de gloria y momentos de miseria absoluta, ¿no? Que tengan, pues, como los humanos, tenemos miedos y tenemos incertidumbres y tenemos inseguridades, pero también en algún momento sacamos valentía y sacamos coraje para seguir adelante. Entonces, en ese sentido, sí que no quiero hacer unos personajes que se muevan por las tramas de mis libros como si fuesen siluetas en movimiento nada más, ¿no? Yo quiero que los lectores desarrollen hacia los personajes como una cierta empatía, ¿no? Que los hagan suyos, que los sientan en la piel casi. Y me esfuerzo a la hora de escribir las novelas para que sean así, y por eso agradezco mucho cuando los lectores los perciben de esa manera. Como yo le decía, profesora, este es mi primer encuentro con Cira y hasta donde voy me falta Tánger, o sea que he podido conocer a la Cira que ha estado en Jerusalén, la que ha estado en Londres, la que va a Madrid y ha pasado por una serie de situaciones que obviamente no voy a comentar porque la idea es que la gente lo lea, que son bastante fuertes, pero que lo que hacen en ella es por verla a ella una mujer que sale adelante a pesar de esas circunstancias que son bastante fuertes, especialmente para una mujer. La Cira de ahora es muy diferente a esa Cira que yo me he perdido de este primer libro del Tiempo entre costuras, o cómo podría describir la Cira de esta nueva versión. Mira, a la vez es la misma y es distinta, ¿no? Cuando la conocimos en el Tiempo entre costuras, Cira era, en los primeros capítulos, era una jovencita de origen humilde, de un barrio de Madrid, cuya única aspiración era ser costurera, ¿no? Pasan peripecias por su vida, primero la arrastra un canalla hasta Marruecos, después va conociendo gente, va habiendo acontecimientos alrededor y Cira va evolucionando y va creciendo, ¿no? Pero conserva sus miedos, conserva sus temores, sus inseguridades. Siempre hay alguien
que la empuja o que la arrastra para que ella actúe. Y así cierra la novela. Muy crecida, la joven modistita ha pasado a ser una confidente, una especie de colaboradora de los servicios secretos británicos, y así va a arrancar la nueva novela Sira. Solo que por no hacer demasiado spoiler, por no destripar demasiado, pero en la primera parte va a haber un acontecimiento muy dramático en su vida que va a cambiar el rumbo de su futuro para siempre, y a partir de ahí además va a tener un hijo, con lo cual sus prioridades también son distintas. Entonces, en ese momento sí que surge una Sira bastante diferente, en el sentido de que tiene otras prioridades, de que tiene otra manera de plantarse ante la vida. Ahora es más crítica, es más escéptica, ya no se deja arrastrar tan fácilmente. Ahora le proponen que haga cosas, que actúe, que intervenga, y ella primero lo piensa y primero lo evalúa, ve hasta qué punto le puede interesar a ella, a su hijo, hasta qué punto, y luego ya actúa en consecuencia. Entonces, en ese sentido, podemos decir que es una Sira más curtida, más madura, más fría en algunos sentidos, pero en el fondo conserva el carisma y el atractivo de la novela primera, y en ese sentido yo creo que en ningún momento defrauda a los lectores. Profesora María Dueñas, doctora María Dueñas, ha sido un inmenso placer conversar con usted en la hora del regreso en W Radio, y usted vive en Cartagena. Esperamos que la próxima vez que podamos hablar sea cuando esté usted en Cartagena de Indias. Ojalá. Ojalá, mira, me encantaría, porque he ido en numerosas ocasiones a Colombia, pero no consigo ir a Cartagena, no lo conozco todavía. Bueno, ahora mismo estoy yo en Madrid, tampoco estoy en Cartagena, España, pero tenemos que hacer esa conexión de alguna forma. Ojalá sea posible, salgamos de esta pandemia terrible, podamos viajar otra vez y reencontrarnos. Allá estará mi compañera Yalena, que es de esa tierra del departamento de Bolívar, para acompañarla en su recorrido. Ojalá. Allá nos veremos, profesora. Muchísimas gracias. Ojalá podamos vernos. Mil gracias por este rato de conversación. Un abrazo a todos los lectores de Colombia y a todos ustedes.